tiempo, hermano, y vamos a ir a la palabra de Dios, sí, rápidamente. Así podemos todos juntos ser edificados en este día, ¿sí? Voy a hablar de un tema, hermano, que me gustaría que preste atención, que es muy importante para la iglesia de Jesucristo. Todos los temas son muy importantes, hermano, pero este es de suma importancia porque solamente su palabra nos da el conocimiento, nos da la luz de aquello que Dios realmente quiso para el hombre y el hombre lo rechazó, ¿sí? Que es la bendición de poder vivir con Él. Y que Dios, cuando aplicó misericordia, también tuvo que, cuando esa misericordia fue rechazada, tuvo que aplicar juicio sobre el hombre, ¿sí? O sea, a nadie le gusta hablar del juicio. ¿Por qué? Porque el juicio es el final realmente de una situación la cual tiene una condena, ya sea favorable o desfavorable, ¿sí? Así que nosotros, hermano, como iglesia de Jesucristo, tenemos que entender que en este tiempo, hermano, Dios nos ha llamado a pelear con algo que la Biblia nos habla muy claramente, y yo voy a dar pasajes precisos, contundentes, de por qué usted y yo tenemos una pelea contra la inmoralidad sexual, ¿sí? Los llamados tienen una pelea contra la inmoralidad sexual. Y yo voy a tocar ese tema, hermano, porque es un tema muy importante. El Señor Jesús habló también, y ahora lo vamos a ver, que el tiempo en el cual Él iba a regresar a la tierra, a buscar a su iglesia, iba a ser un tiempo donde la inmoralidad sexual iba a ser muy marcada en el hombre, porque eso sucedió ya en el tiempo pasado y hoy sigue sucediendo. Y una cosa acarrea otra cosa. Usted sabe que una cosa va a acarrear otra cosa. O sea, yo empiezo con una cosa chiquitita y puedo terminar con una cosa grande. Si no me preocupo por eso, solucionarlo. A veces usted busca una respuesta muy favorable para su vida y es bueno eso, pero también debo entender que esa respuesta me la tiene que dar Dios y que Dios, si no responde, eso también es una respuesta. Amén. Si Dios no responde, eso también es una respuesta de parte de Dios. O sea, Dios te está diciendo, yo no te respondo, no te hablo o no acudo a tu llamado porque hay algo realmente que quiero solucionar antes. Algo que quiero que tú entiendas, algo que quiero que tú hagas, algo que quiero que tú rompas y que te metas realmente en mi voluntad, ¿sí? Y a veces, como dice la palabra, las pequeñas zorras arruinan la viña del hombre. Tú te puedes dar mucho en muchas cosas que tú quieres para Dios, pero Dios a veces te está pidiendo lo que te cuesta y lo que te cuesta es lo que tú tienes que entregar para que Dios se glorifique en toda su manifestación y en toda la bendición que te quiere dar. Amén. Así empezamos, hermano, el mensaje. Y le decía que en esa lucha, hermano, el Señor realmente quiere que su pueblo, que los llamados, porque solamente los llamados pelean contra la inmoralidad sexual. Solamente los llamados no le hacen fiesta a la inmoralidad sexual. Que empieza, le vuelvo a repetir, chiquitito y termina con algo grande. La Biblia dice, hermano, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Este es un tema interesante, hermano, que usted y yo debemos de reconocerlo en este tiempo, porque el tiempo que viene, si el Señor no viene, se va a ver muchas cosas más de las que se vio. Y en ese tiempo, hermano, que viene, va a haber una definición tremenda con aquellos que realmente quieran la verdad y los que la rechacen, ¿sí? Porque la verdad está en la palabra, por eso amamos la palabra y amamos lo que dice la palabra, ¿sí? Por eso
Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice así. Por favor, si lo tenemos, dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues, fíjese que empieza con un ruego, y os exhortamos, automáticamente viene la exhortación, en el Señor Jesús. O sea, empecemos con esto, hermano. Alguien que está edificado, alguien que está realmente equilibrado en su forma de vida con Dios, empieza con un pedido a que por favor, hermano, Pablo le está diciendo, por favor, hermano, les pido, empieza con un por favor, por eso está rogando. Dice, hermanos, les ruego. ¿Qué es rogar, hermano? Es decirle, hacelo, estoy brindándome de todo mi corazón, es mi más sincero pedido, es mi más grato pedido hacia tu vida. Y luego, automáticamente, empieza la corrección. Y os exhortamos en el Señor Jesús. En el Señor Jesús, fíjese que Él toma el nombre del Señor Jesús, toma la persona de Jesucristo para que le dé fuerza a esta palabra, hermano. Porque si Él hubiera dado esto de parte de Él, esta palabra no tenía sentido en la Biblia porque era una palabra de hombre. Pero al darle fuerza por medio del Espíritu, porque era del Espíritu que Él ponga esto, entonces la gente, hermano, los hermanos que se habían convertido y hoy mismo entienden que es de parte de Dios lo que estamos diciendo y lo que estamos predicando. Que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera, de una manera, en que debéis andar y agradar a Dios. Fíjese que el cristiano no debe andar por andar. Fíjese que el cristiano no tiene que vivir por vivir. Fíjese que el hombre y la mujer de Dios no debe de hacer las cosas porque sí, sino que dice que debe andar y agradar a Dios en su andar, en su vivir. Como de hecho ya andáis, dice. Así abundéis en ello más y más. Ese es el anhelo del apóstol. El 2. Verso 2. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. Fíjese, aquí tiene la voluntad de Dios para la iglesia que el Señor va a venir a recoger. Para la iglesia que entiende, hermano, que no se hace realmente la cristiana, sino que es cristiana, que quiere seguir a Cristo, que quiere imitar la forma de vida del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios. Y fíjese cuál es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, Dios te ha llamado, iglesia, a ser santa. Dios me ha llamado a ser santo. Pero no somos santos por la sangre de Cristo si eres santo por la sangre de Cristo. Siempre y cuando tú andes en una corrección continua, en una vida temerosa de Dios, en una vida realmente dándole a Dios tu vida en agrado. Eso es santificarse para Dios, es consagrarse. A Dios le interesa que su iglesia sea apartada, santificada, consagrada. A Dios le interesa que esa santificación se dé en forma completa en su iglesia. A Dios no le interesa que uno consagre algo de su vida y lo demás no. O sea, consagro mi casa, pero mi vida es un desorden. Consagro lo natural, pero no consagro lo que a Dios le interesa, que es mi vida. Consagro el auto, consagro mi casa, consagro mi hijo, pero mi vida, ¿cómo está? ¿Consagrada o no para Dios? O sea, pido protección para todo y Dios me la da por misericordia. Pero a Dios le interesa que en su voluntad su pueblo se santifique. Es decir, dice, o sea, ¿cómo me santifico? Fíjese qué importancia, hermano, que el apóstol pone por el Espíritu Santo, que para santificación el primer paso que la iglesia tiene que dar es abstenerse
de la inmoralidad sexual. ¿Escuchó? La inmoralidad sexual, la cual, hermano, en la palabra de Dios, y hoy por hoy se ve mucha gente, incluso siervos de Dios, hermano, que han caído en el error de volver a tener realmente una vida desordenada como la que tenían en el mundo y participar de esto que a Dios realmente no le agrada y que por causa de la inmoralidad sexual, que es una de las causas por la cual Dios destruyó el mundo antiguo de los hombres. Y ahora lo vamos a ver. Tenemos que saber qué significa inmoralidad, hermano. Inmoral significa que uno, hermano, se opone a las buenas costumbres. Una persona inmoral es que se opone a lo que es bueno para la persona. O sea, rompe el límite de lo bueno y pasa a lo malo automáticamente. O sea, no le interesa lo bueno, sino le interesa lo malo de lo sexual, porque lo sexual Dios lo ha puesto, hermano, que cada hombre tenga a su mujer, que cada hombre se satisfaga sexualmente con su mujer, que cada hombre tenga realmente su mirada en su mujer y que cada mujer tenga su mirada en su hombre. No sé si usted está de acuerdo con eso, hermano. Para los que no están de acuerdo, arréglesela con Dios. A los que están aquí, a los que están viendo por internet y a todos los que realmente quieran ir en contra de la palabra. Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Fíjese que ¿dónde apunta Dios? A esa parte, a la inmoralidad sexual. Una persona que es moral, que es lo contrario, hermano, a lo inmoral, es una persona que tiene una conciencia que está adaptada a una forma de vida que es aceptada. En este caso, nosotros debemos de respetar lo que Dios dice para nosotros y para que nuestra mente, hermano y hermana, esté de acuerdo con lo que Dios dice para agradar a Dios. Ahora se lo voy a explicar un poquito a esto. Hermano, una persona cuando está en este tipo de caída, en inmoralidad sexual, está entrando en un desagrado total a Dios, como entró el mundo antiguo. En el capítulo, para que, después vamos a volver a Tesalonicenses, para que usted entienda un poquito más. En Génesis capítulo 6, hermano, Génesis capítulo 6, vamos a ver la degeneración de la raza humana desde de ese tiempo, por medio de la sexualidad que tuvieron seres celestiales, seres que vinieron del cielo, tuvieron relaciones sexuales, hermano, con mujeres de la tierra. Génesis 6 dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, dice. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Si en ese tiempo, hermano, solamente era Noé el que estaba agradando a Dios. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice. Que vieron, hermano, de las hijas de los hombres, la belleza. O sea, seres, hermano, que tenían realmente una autoridad, seres que tenían realmente una posición espiritual, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban, dice. O sea, que eligieron. El 3. Entonces el Señor dijo, fíjese que entonces, cuando vio que estos seres celestiales, que estos ángeles, si usted le quiere decir así, ángeles tomaron mujeres de esta tierra para tener relaciones sexuales, para que se degenere
hermano, porque eso no estaba en el orden de Dios. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Verso 4. Y había gigantes en la tierra, fíjese, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La unión de seres celestiales, de ángeles con mujeres, dieron, hermano y hermana, dieron a luz gigantes. Había gigantes en ese tiempo. Y si usted ve Discovery o algún comentario que se hace por cable, algún programa especial, se investigó y hubo gigantes en la tierra. Se encontró esqueletos de hombres gigantes, de 3,5 metros, de 4 y quizás más también. Dice que estos fueron el producto, hermano, esos gigantes fueron el producto, hermano, de una relación sexual que a Dios no le agradó. Y después, hermano, esos gigantes, estos mismos gigantes que nacieron, fueron los que fueron enemigos siempre del pueblo de Dios. Porque cuando se introduce el pueblo de Dios en la tierra, empiezan a pelear con los gigantes. Usted lea la historia de Josué, lea la historia, hermano, de David, que David mata a Goliat. Está esa historia ahí en la palabra, que el hombre también la pone. Y bueno, ¿cómo empezó con ese tipo de desorden sexual? Amén. Por eso el Señor, cuando se colmó, leerlo la historia de Noé, se colmó, dice que el pecado, dice que estaba, pero tremendo en la tierra. Empezó a tener realmente consideración de un juicio sobre la tierra para destruir todo aquello que se había gestado, que se había concebido entre seres de arriba y seres de aquí de la tierra. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hasta ahí nomás. Después le habló que Dios destruye, que el arca de Noé, etcétera, etcétera. Empieza la historia de Noé. ¿Sí? Yo quería marcar solamente esa parte. En Génesis, hermano, también 19, vamos a quedar un poquito en Génesis. El otro ejemplo de que Dios destruye ciudades porque hubo inmoralidad sexual, hubo fuera de los órdenes de Dios para la sexualidad, fuera de los límites. Génesis 19 del 1 al 10 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. ¿Cuántos vieron la historia de Sodoma en un video, en una película? Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, dice. Y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. El 3. Él, sin embargo, les rogó con insistencia. Y ellos fueron con él y entraron en su casa. Y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Fíjese que estaba todo contaminado, hermano. Rodearon toda la casa, hermano, de Lot, que tenía estos ángeles en su casa. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? O sea, ¿en busca de qué fueron los hombres? En busca de los ángeles. Querían a los ángeles, hermano. Sácalos para que los conozcamos.
La palabra conozcamos, hermano, en el hebreo significa una relación muy íntima, una relación sexual. O sea, los hombres de Sodoma querían tener relación sexual con los ángeles. 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí, dice. Y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Había una obra perversa, hermano, que Dios realmente rechaza. La parte de inmoralidad sexual, hermano, o la inmoralidad es una parte perversa que Dios no la acepta, que Dios la rechaza. Y ahora yo le voy a dar versos sobre esto. Verso 8. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido a Aarón. Mire, tenían 2 hijas vírgenes, Lot. Tengo 2 hijas vírgenes, le dijo a todos los que vinieron a rodear la casa. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. O sea, tengan relaciones con ellas, les quiso decir. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. 9. Mas ellos dijeron, hazte a un lado, y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los 2 hombres tendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Fíjese, hermano, que al primero que iban a agarrar era Lot. O sea, lo iban a violar a Lot. Y después querían violar a los ángeles. ¿De dónde sacaron esos hombres? Esa perversidad. Esa barrera, hermano, que habían pasado en ese momento. ¿De dónde la recibieron? ¿Dónde recibieron esa información para pasar esa barrera, hermano? Esa barrera, hermano, fue engendrada. Fue engendrada en algún lado. Ese es otro tema. Pero tanto Sodoma como los días de Noé, hermano, fueron días donde la inmoralidad sexual tuvo realmente una mirada de atención de Dios, donde Dios decidió destruir tanto Sodoma y Gomorra como las ciudades del tiempo de Noé. Y el Señor Jesús, como le decía, hermano, en Lucas 17, 26 al 30, Lucas 17, 26 al 30, el Señor Jesús habla sobre los días de Noé y sobre los días de Lot. Que Él iba a venir, hermano, cuando se vean lo que había pasado en esos días. ¿Y qué había pasado? Inmoralidad sexual. Fíjese, hermano, hoy por televisión, hoy por internet, hoy, hermano, es tremendo realmente la falta, hermano, de respeto que hay con respecto al cuerpo y de la mujer y del hombre. Fíjese que hoy cuanto menos ropa hay, cuanto más se muestra el desnudo del hombre y de la mujer, mejor está el canal, mejor el hombre sigue eso, mejor le gusta. Y se piensa que es más hombre porque ve más mujeres, porque tiene más mujeres, etcétera, etcétera. Y no sabe que se está perdiendo en un espíritu que lo va a condenar eternamente si no se vuelve a Dios en el infierno. ¿Escuchó? Se va a condenar solo se está condenando porque hay algo adentro del hombre, hermano, hay algo adentro de la mujer, que es la concupiscencia, hermano, que es la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de la carne de usted y mía, que si no tiene, hermano, un control por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, se corrompe la persona. Y por más que se haga llamar pastor, y por más que se haga llamar cristiano, y por más que se haga llamar hijo de Dios, se corrompe lo mismo si se entrega a la pasión que en sí tiene la persona. Y Jesús dijo, tal como ocurrió en los días de Noé, dice. ¿Qué ocurrió? Inmoralidad sexual. Así será también los días del Hijo del Hombre. Así será cuando el Señor venga, se va a ver, hermano, perversidad en la parte sexual.
Y eso no está libre, hermano, usted de sufrirlo. No está libre de ver, hermano, un hijo, un nieto homosexual o una hija lesbiana. Y lo que le estoy diciendo, se lo digo en el amor del Señor, y se lo digo para que usted, hermano, empiece a exhortarse a usted mismo y corte todo espíritu que venga en el nombre de Jesús a querer trastocar los genes y a querer cambiar la información buena de Dios y que realmente tenga una moralidad conforme a la palabra, no conforme al mundo que se está pervirtiendo en la inmoralidad sexual. ¿Escuchó? Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, dice. A todos los que estaban en ese tipo de pecado, en la desobediencia, en darle la espalda a Dios, en hacer la vida loca del mundo. ¿Sí? Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Fíjese que no hay casualidad, hermano. En los dos había un contacto, hermano, sexual. Contacto sexual. Corrompido. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. O sea, había prosperidad como hoy hay prosperidad. No dejan de construir, no dejan de vender, no dejan de comer, no dejan de beber lo que el hombre quiere, viene en su corazón, lo hace. Hay prosperidad. Pero eso era lo que tapaba lo otro que a Dios le desagradaba. No está mal que el hombre haga todo lo que hacía, lo que pasa es que había, en los días de prosperidad, de donde se hacían casas, donde se vendía, donde prosperaban los hombres, tenían más dinero, había inmoralidad sexual, lo mismo que está pasando ahora. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos, dice. ¿Escuchó? O sea, que tengas prosperidad no significa que la inmoralidad no esté trabajando en tu casa, no se estén degenerando tus hijos en el pecado sexual, en que hoy tu hija quiera uno, mañana el otro y pasado el otro, y que tu hijo quiera una mujer hoy, mañana otro y pasado otro, y después que se canse la mujer y ya busque hombres, porque esa es la perversión. O que se canse de los hombres y quiera mujeres ya, porque esa es la perversión. ¿Escuchó? O sea, estamos aquí, hermano, para que a la luz de la palabra usted cuide realmente su vida y cuide la vida de los suyos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Escuchó? Lo mismo que pasó en esos días, en los días cuando venga el Señor, va a encontrar lo mismo, hermano, la misma causa abierta en los días de Noé, en los días de Lot, va a estar abierta en los días del Hijo del Hombre. La misma operación satánica. La misma operación. ¿Dónde se mete el diablo? En el sexo. ¿Qué es lo que quiere corromper en el hombre? La semilla. La parte donde el hombre realmente tiene que santificar más, la parte más honrosa. Esa la deshonra más. La parte donde tiene que cuidar más, esa está siendo más vituperada, más deshonrosa. Hoy, hermano, en el nombre de Jesús. Dios, hermano, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 6, a su pueblo santo, al Israel que le había llamado, Dios, cuando iba a introducirlos a la tierra, les advirtió algo. Mire, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla,
y haya echado delante de ti a muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. 3. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos, escuche, porque ellos, estaba diciendo Dios. Acá no importa, le estaba diciendo con qué ofrecimiento viene. Dios estaba apuntando a la fe, hermano. Dios estaba apuntando a su palabra, Dios estaba apuntando a su santidad. Aquí no valía nada que venga un grande de donde venga, con todo el dinero hermoso, lo que sea. Dios no estaba viendo eso. Dios estaba mirando la fe del que venía. ¿Qué era lo que creía? Eso estaba viendo Dios. O sea, ¿viene alguien a ser novio de tu hija? ¿Viene alguien a ser novia de tu hijo? ¿Qué fe tienen? ¿Qué cree? Vamos a verlo un poquito a esta persona, de qué fe tienen, qué cree. No vaya a ser que lo aparte de la fe que realmente fue engendrada. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Me escuchó? O sea que una relación, hermano, de pareja, con alguien que no tiene la fe que tú estás engendrando, que te estás preocupando, que te estás realmente cuidando para que sigan al Señor, alguien que no tenga, hermano, puede hacer apartar de la fe y puede hacerlo apartar de estar cerca de Dios y puede, en consecuencia, sacarlo de la bendición total a tu hijo o a tu hija. O sea, lo que pasa que no la acomodes. Eso es lo que te quiero decir hoy. No la acomodes, hermano. Acá realmente tiene fe como realmente dice la palabra, o está más o menos, se puede llevar a la fe que está siendo engendrada en tu vida. Bueno, sirve, le va a servir a tu hijo o a tu hija. Si está en cualquier cosa, y la vas a tener que pelear y va a ser dura la batalla, mi hermano. Puede ser que te sea rápida y puede ser que no sudes, o puede ser que toda la vida sea sudor y lágrimas hasta que se convierta o la deje o se deje, no sé lo que pase. A la aventura. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. O sea que las diferentes fe, escuche, las diferentes fe te puede hacer servir a otros dioses. Tu diferente entendimiento de la palabra te puede hacer servir a otro espíritu. Tu diferente forma de creer en lo que Dios dice y querer acomodar puedes estar entrando en un espíritu de error donde la palabra de Dios realmente no respalda tus actos ni tu forma de vida agradable a Dios. Por eso insistimos con la palabra de Dios, insistimos con la Biblia, insistimos con lo que siempre Dios insistió y lo que Jesús mostró. Oración, contacto con el Padre, palabra de Dios, no hay otra, hermano, ayuno. No se deje convencer por aquello que el hombre hoy, por el tipo, hermano, de sistema que se vive, quiere acomodar el mensaje al sistema que está corriendo en el mundo, hermano. Después, ay, me equivoqué, qué tremendo. ¿Me entiende? Dios le está advirtiendo, Dios me está advirtiendo a mí para salir realmente del engaño satánico que hay, de la mentira satánica, porque el diablo es muy sutil. Porque ellos apartarán a tus hijos, fíjese, tú sabes, pero si tú sabes, aplícalo para que no hagan apartar a tus hijos de servir al Señor. Y para que tus hijos no vayan en pos de otros dioses, de otros espíritus, de otra enseñanza, de otra fe. Hermano,
Dios está preocupado para que realmente en esa relación que tú la ves, ay, qué contento, qué enamorado que está, qué enamorada que está. Resulta ser que es el hombre o es la mujer que más hizo sufrir a mi hijo y a mi hija el día de mañana. ¿Por qué? Porque la fe de fulano de mengano era cualquier cosa, era satánica, era un menjunje de creencias. No lo chequeé, no lo filtré por la palabra y después para llorar, hermano. Ya es tarde. Ya es tarde para llorar. Ya te lo advirtió el Señor. ¿Qué te dice el Señor? Te lo advertí, aguantátela. Eso te dice. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti. ¿Quién va a ser responsable? El que sabe la palabra. En este caso tú estás escuchando, tú eres el responsable de tu vida principalmente y luego de los que están bajo tu autoridad. Se encenderán contra ti y Él pronto te destruirá. O sea, ¿qué quería hacer Dios con esto? O sea, no quería representar, Dios no quiere representar representantes livianos, hermano. Israel era un representante santo de Dios. Israel tenía realmente, hermano, en su poder la manija de un sistema santo, hermano. Y Dios estaba advirtiendo para que no caigan en el error de irse en pos de otros dioses, de irse en pos de otros espíritus, de irse en pos de otras enseñanzas, de mezclar las enseñanzas. De que hago esto porque a Dios le agrado, porque a mí me pareció, porque me lo enseñaron, porque lo escuché, o porque quizás lo vi. Y Pablo dice, si aún nosotros les predicamos otro evangelio, seamos malditos, seamos anatema. Prueben aún el espíritu que hay en mí, decía Pablo. Juan decía, probad los espíritus si son de Dios o no. Hermano, ¿cómo lo va a probar? Por la palabra. La palabra, si vos venís con otra palabra, ya tu espíritu es diferente al espíritu de la Biblia. Por lo tanto, te estás convirtiendo en un enemigo de Dios. Por lo tanto, yo no puedo ser más bueno que Dios. Por lo tanto, hermano, yo tengo que confrontar ese espíritu y esa palabra y no dejarlo avanzar en mi casa. No dejarlo avanzar en mi hogar. Hay mucha gente que está enferma, que está mal en su hogar porque han dejado avanzar espíritus y palabras de error en sus casas. Creen lo que no dice la Biblia que tienen que creer, creen en eso. Creen en Dios y en el diablo. El que le saque, en ese cree. El que me saque del clavo, en ese creo. En el que yo veo que es tremendo. También, hermano, Dios se preocupó, hermano, en Números 25 del 1 al 3. Perdón, faltan 2 versos todavía, hasta el 4, perdón. Estoy adelantando, hasta el 6. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. El 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor. ¿Escuchó? Eso le dijo Dios a Israel. Y hoy te está diciendo, tú eres pueblo santo para Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Ahí termino. Deuteronomio. Perdón, número. Ya me estoy yendo. 25, del 1 al 3. Dios se preocupó para que las alianzas de los matrimonios, hermanos, no realmente se den con gente que no tenía la misma fe. O sea, nosotros enseñamos que por excelencia uno tiene que elegir uno que tenga la misma fe, la misma creencia. No, pero si es el mismo Dios, eso es cuento de la abuela, es el mismo Dios. Eso es el cuento del diablo. Es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Si vos adorás un yeso, una madera, no es mi Dios ese. Ese no es mi Dios, ese es tu Dios. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. 2.
Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. ¿Cómo empezó todo? En una relación sexual. Después de la relación ya lo metieron en la fe de ellos, en el culto de ellos, en su culto, en lo que ellos creen, lo que ellos realmente en su mente y en su corazón tienen como Dios. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Fíjese que la comida es el sello. Es el sello. Cuando usted trató, o cuando usted fue tratado en su matrimonio, no es verdad que hubo una comida con los suegros, con alguien. No es verdad que hubo. O quizás no la hubo. Pero por lo general hay una comida para sellar eso. Para que esté todo bien. ¿eh? Somos todos amigos, nos comprendemos todos, nos amamos todos, todo en orden. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses en una comida. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. ¿Por qué se encendió? Porque todo empezó con una relación sexual. Todo empezó con una relación sexual, terminó con una fe cambiada. Los hijos de Israel empezaron a creer y a hacerle culto a otros dioses. Y luego, ¿qué pasó? Eso provocó ira en Dios. Hermano, cuando tú empiezas a postrarte, a seguir otro espíritu, a Dios no le gusta y se va a encender en ira contra tu vida. Se va a encender en ira contra tu vida por cuando tú no defiendas la palabra, cuando tú no defiendas la presencia de Dios y tú estás conociendo y tú fuiste tocado y tú conoces lo que es la presencia y tú conoces lo que es la palabra. Cuando tú no defiendas realmente y no desalojes los espíritus inmundos, Dios se va a enojar contra ti. A Dios no le agrada eso, hermano. A Dios no le gusta. Volviendo a Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 3 dejamos. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Santificación significa purificación, un estado de pureza. Significa que eres santo en forma mental, hermano. Que estás siendo santificado, eso significa santificación. Y el único que te puede santificar es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La inmoralidad es inmundicia. Inmundicia es impureza. Es algo, hermano, que es sucio, que es asqueroso para Dios. Eso significa. Por eso Dios destruyó Sodoma, destruyó Gomorra, destruyó la gente de los días de Noé. A Dios le dio asco como estaba la gente. A Dios le dio asco. El Dios de amor que dice la Biblia, hermano, le dio asco como estaba la gente, porque le había dado vuelta a la espalda. Dios habla de un juicio, Apocalipsis habla de una terminación del ciclo del hombre. Usted lee Apocalipsis y termina el ciclo de esta raza en Apocalipsis. ¿Por qué Dios determina juzgar esta raza? Porque empieza de una manera desagradable y termina peor delante de Dios, la raza humana. Pero por eso Dios saca a un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo que se separa por fe, para ser santificado y consagrado para Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando, hermano? Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Ahí nomás. Te está diciendo Dios, fíjate, conocete hasta dónde podés resistir. Conocete hasta dónde realmente vos podés
estar en un lugar. Eso te está diciendo Dios. Conocer hasta dónde podés ver algo en la televisión. Conocerte hasta dónde podés oír algo. Una sola palabra puede despertar muchas cosas dentro de un hombre, de una mujer, hermano. Puede hacerlo retroceder 25 años atrás, una sola palabra. Una sola visión que tenga hacia lo malo. Si esa le pega, te encuentra medio, retrocedes. Y hay que ir a buscarte para santificarte, para honrarte. Y así muchos se salieron del camino, hermano. Muchos se salen del camino. ¿Por qué? Porque hay una pelea, como dije de principio, contra la inmoralidad sexual que el mundo tiene, hermano. El mundo tiene esa inmoralidad y la quiere transmitir a la iglesia. Lo desagradable para Dios. O sea, le hace burla. El mundo no sabe y le está haciendo burla a Dios con la inmoralidad que hay. El mundo no sabe y se mete realmente a hacerle burla a Dios con la inmoralidad sexual que hay. Y quiere que usted, que se dice ser cristiano, que yo que me digo ser cristiano, no nos metamos en ese sistema, sino que caminemos y andemos agradando a Dios. En santificación y honor, o sea que valorice lo que Dios pagó por usted, eso significa. Santifícase significa apártate de la impureza, de la inmoralidad sexual, de la mugre, de la sociedad. Apártate. Valórate como hijo, como hija de Dios. Valora tu matrimonio, valora a tus hijos, valora todo lo que Dios te dio. No te metas, no te enganches. No te enganches a lo malo, no te enganches a lo que el diablo propone a través del mundo, no te enganches. Eso es lo que quiere decir. Y no te estoy diciendo, tienes que ser un extraterrestre, no, te estoy diciendo, fíjate cómo guardas tu cuerpo, cómo guardas tu mirada, cómo guardas tu vida delante de Dios. Fíjate, hermano y hermana. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, todos los que no conocen a Dios, esto se le despierta. El otro día hablaba con mi esposa y mi esposa decía, no conozco a una persona, parecía tan calladita, parecía tan que no mataba una mosca, no la conozco. La imagen, una prostituta de la calle. Y era una persona tan callada y una persona tan que uno decía que educada esta mujer. Pero porque no conoce a Dios, hermano. Porque la concupiscencia se va a despertar. En algún momento se despierta y pasa eso. 6. Y que nadie peque, esto es para la iglesia, y que nadie peque, eso está diciendo, que nadie se meta a realmente hacer algo dentro de la iglesia que no tiene que hacer. O sea, y defraude a su hermano en este asunto. O sea, está diciendo que fulano no agarre dentro de la iglesia la esposa de Mengano, ni Mengana agarre el esposo de Sultano dentro de la iglesia. Eso está diciendo Dios. ¿Cuánto más alguien que está al frente de una obra, hermano? Le está diciendo a la iglesia, no le va a decir al que está al frente de la obra, hermano. O sea que aquellos que quieren realmente manejar algo de Dios, lo primero tienen que luchar es contra eso. No se preocupe por predicar, porque lo vean que sirve a Dios. No, preocúpese realmente para que esto no tenga oportunidad en su casa. Así es una persona confiable de la palabra. Porque si usted tiene mucha palabra, pero está débil en esto, toda la palabra de usted no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está defraudando a su hermano. Pero ¿por qué fulano sabía tanta Biblia, tanta teología, pero... no, pero te ponen enseguida, pero la misericordia de Dios, pero por supuesto, chocolate por la noticia, hermano, la misericordia de Dios. Yo estoy apuntando a que tú tienes que tener esa pelea bien clara para que cuando más prediques y te va a venir más el ataque a lo sexual, no te haga caer realmente, donde no tienes que caer. A eso me estoy refiriendo, hermano. Porque el Señor es el vengador en todas las cosas. O sea, le está hablando a los que predican y caen en ese tipo de error. Dios nos libre, hermano, y nos guarde de ese error.
Porque dice que Dios es vengador de todas estas cosas. O sea, el que se hace el predicador, el que se hace la predicadora y anda en inmoralidad sexual, Dios dice que va a vengar eso. Porque esa es una defraudación hacia la iglesia, hacia su hermano. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Y el 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿A qué no te ha llamado? A impureza. Y esa es la palabra. Impuro significa eso. Significa algo sucio. Algo que está asqueroso para Dios. ¿Sí? Eso significa. Ahora, hermano, esta pelea, ¿hasta cuándo es? Hasta que te vayas de esta tierra. Y no puedes, tú y yo, no podemos hacer la vista gorda y pasar por alto esto. Porque al pasar por alto esto, se cola todo. Si tú pasas por alto lo que estamos hoy hablando, viene una tras de otra. En Romanos capítulo 1, el versículo 24 en adelante, la Biblia dice que Dios dejó que se pierda gente por causa de la deshonra a sus propios cuerpos. Fíjese lo que dice. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones. O sea, gente que empezó en inmoralidad sexual, que empezó a pasar límites sexuales, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estos ya hicieron de todo con el sexo y deshonraron su propio cuerpo. O sea, para Dios, hombre con hombre y mujer con mujer es deshonra. ¿Puede hacer algo Dios con eso? Sí. Si la persona realmente se arrepiente, teme a Dios, se arrepiente y teme a Dios, Dios puede cambiar a esa persona y se puede cancelar. Esa información se trae, ¿por qué? Porque empieza, hermano, con una idolatría en el corazón. Cuando vemos los versos anteriores, vemos que el hombre no le dio gracias a Dios, el hombre empezó a adorar imagen, empezó a adorar lo que él creó, entonces empezó el hombre a creer en sí mismo y lo dejó a Dios a un costado. Cuando tú empiezas a hacer idolatría hasta ti, de ti mismo, entonces empieza una caída en la parte sexual. Porque idolatría es un espíritu que da celo a Dios. Y en el contacto con esa idolatría tienes un demonio teniendo relación contigo. Cuando el hombre se ensorbece, cuando se pone soberbio, cuando se sale realmente, hermano, de la adoración hacia el único Dios vivo y verdadero, empieza en una idolatría que cae, hermano, en una relación sexual con un espíritu y no se da cuenta. Entonces Dios, hermano, empieza a dejar que trabaje algo que es lo que su corazón tiene en sí, para saciarse a sí mismo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice el 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Escuchó? Cambian la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. O sea, está hablando de que adoraron algo que no era Dios. Entonces empezó la caída, hermano. Empezaron a adorar mentira y no verdad, que es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural porque le es por la que es contra la naturaleza. 27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. O sea, tuvieron relaciones entre mujeres y entre hombres, aquellos que empezaron con idolatría, separaron a Dios de sí y ya no querían hombres, ya que las mujeres querían mujeres y los hombres querían hombres.
fuera realmente de la voluntad de Dios. Eso está fuera de la voluntad de Dios. El diablo quiere que el hombre realmente entre en ese proceso, inmundo, en ese proceso sucio delante de Dios. Y esto, le vuelvo a repetir, no está libre el que se hace llamar cristiano o el que quiere agradar a Dios, no está libre. Es una pelea, abstengáis. Abstenerse es cuidarse. Me separo de esto. Y para separarme yo tengo que estar, hermano, teniendo bien en claro contra quién estoy peleando. Contra algo muy fuerte que está realmente por encenderse si yo no le pongo un freno, un límite. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. O sea, se extraviaron. Dios los entregó a sus pasiones. Dios los dejó que cometan ese tipo de inmoralidad y en consecuencia Dios mismo les dio el castigo correspondiente a ese pecado. Sigamos, 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, fíjese que hay gente que no reconoce a Dios. Reconocer es tenerlo bien conocido. O sea, uno reconoce a alguien, usted reconoce la voz de su hijo, de su hija, usted lo reconoce por el estado en el cual hay una relación muy íntima, muy seguida con él. Entonces usted no puede separar esa voz y decir, no, no es la voz de mi hijo, de mi hija, no, la conoce bien, la reconoce. Es la voz, es la manera de manejarse de él o de ella. Entonces cuando vio Dios que no lo reconocieron, Dios los entregó a una mente depravada, mente depravada. Fíjese que Dios los entrega a una mente depravada. O sea, los entrega al diablo. Mente depravada. Donde está todo bien. Donde pueden tener relaciones en temprana edad. Donde vale si se acuesta así sea pariente cercano o lejano. Donde vale todo. Mente depravada. Para que hicieran las cosas que no convienen, fíjese. Hicieran las cosas que no convienen. Porque no le conviene al hombre entregarse a ese tipo de inmoralidad. 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Fíjese que por el pecado, hermano, empieza no reconociendo a Dios, no dándole gracias, entrando en inmoralidad sexual. Dice que esa gente tiene injusticia, es injusta, tiene maldad, tiene avaricia y tiene malicia en su corazón. Todo eso, como le decía, empieza con una cosa, termina con otra. Empezó la relación sexual con un espíritu, porque empezó con idolatría. Luego siguió, hermano, con una desaprobación de Dios y una entrega de Dios, hermano, por no ser agradecidos, los entregó a una mente depravada, a que ellos tengan y cometan todo tipo de pecado sexual habido por haber. Entonces Dios los entrega ya a que se corrompan sus cuerpos. Colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Qué feo que realmente venga todo eso sobre una familia o sobre una descendencia, hermano. Indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, escuche, está hablando de gente que conoce el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Qué dura que es la palabra, hermano. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. O sea que si yo estoy aprobando, yo apruebo algo malo, es porque de eso malo que estoy aprobando, algo de eso malo me gusta a mí, por eso lo apruebo. Repito, ¿usted aprueba algo malo?
de eso malo que aprueba, usted algo de eso malo lo tiene adentro de su corazón. Sáqueselo hoy en el nombre de Jesús. Termino, hermano, en Apocalipsis 22, 7 al 15. Para gloria de Dios. Apocalipsis 22, del 7 al 15. Esa batalla contra la inmoralidad, le decía, tiene un final y va a ser donde Dios dice que va a ser, en Apocalipsis 22, 7 en adelante. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿De cuál libro? Apocalipsis, no, de todo el libro. Porque este es un solo libro, que está dividido en 66. Es una sola palabra. 8. Yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios, dice. También me dijo, no celles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El 11. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando justicia. Y que el santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de las ciudades. Afuera de la ciudad, los que van a quedar afuera de la ciudad, son los perros, estos son los malos obreros. Perros son malos obreros, dice Pablo. Los hechiceros, los inmorales, ahí están los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Amén. Está hablando para la iglesia. Está hablando para que la iglesia tenga temor de no entrar en todo este paquete que son los de afuera del reino, ¿sí? Este paquetito, hermano, que usted ve ahí en pantalla, que lo tiene en su Biblia, y en mi Biblia también está. Ese paquete realmente tiene que desecharlo. Usted no tiene que entrar en ninguno de este paquete. Todo este paquete, hermano, cada una de las cosas que dice ahí, tiene un principio y tiene una afirmación también. ¿Se puede cortar? Sí, se puede cortar. Usted puede cortar ser un mal obrero, usted puede cortar ser un hechicero o una hechicera, porque a veces pienso que manejo el Espíritu de Dios y no, manejo un espíritu. Puede ser hoy usted que corte la inmoralidad en su vida. Inmoralidad, por ahí usted le transmitieron inmoralidad, hermano. Mucha gente de campo que tuvo relaciones con los animales, eso es inmoralidad, a Dios no le agrada, y sigue habiéndolo eso. El bestialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Que se meten espíritus, hermano. Yo he ministrado gente que tenían demonios porque tuvieron relación ilícita delante de Dios, hermano. Asesinos, idólatras y todo el que ama y practica la mentira. O sea, Dios nos está llamando realmente a un corte que empieza, hermano, con una inmoralidad sexual, la cual yo tengo que cortar delante del Señor para no caer en el error de entrar a un estado de degradación y a un estado reprobado por Dios. Que Dios me apruebe y que Dios lo apruebe usted con su familia y no apruebe lo que la Biblia no aprueba. Usted apruebe lo que la Biblia aprueba. Yo sé que a veces es duro, hermano, yo sé que a veces usted tiene miedo de hablar, yo sé que a veces usted tiene miedo de ofender, pero usted tiene que defender una verdad que es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, yo terminado en el nombre de Jesús.